Mi nombre es Simón Tavera Romero, actual presidente de la Federación Mexicana de Comunidades Terapéuticas, y agradezco la invitación a Fabián Quioso, gran amigo, presidente de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, para participar en esta serie de conferencias que está organizando la Federación para aportar ideas, herramientas, para que los centros de tratamiento a las adicciones puedan enfrentar en las mejores condiciones la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Entonces, pues es un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir algunas propuestas. En primer lugar, quisiera mencionar que la RIOT, la UNAD y la FLAC, que es la Red Iberoamericana de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en drogas y adicciones, la Red de Atención a las Adicciones y la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, el 1 de abril pasado emitieron un documento con una serie de recomendaciones dirigido a los gobiernos de los estados para enfrentar la crisis de COVID-19. En este documento exponen el nivel de vulnerabilidad que presentan la mayoría de las personas con dependencia y la deficiencia inmunológica que tienen debido al estilo de vida que han desarrollado por bastante tiempo, años. Entonces ellos son una población en riesgo, al igual que las mujeres embarazadas, que los adultos mayores. Entonces hay que protegerlos, hay que tomar medidas más precisas para tratar de evitar el contagio y en caso de que suceda puedan ser atendidos rápida y adecuadamente. También en este documento establecen que tiene que ser reconocido el tratamiento de las adicciones como una actividad esencial. Esto es muy importante porque, bueno, como la mayoría de los servicios provienen de organizaciones de la sociedad civil y no forman parte de la Secretaría de Salud, entonces estos tienen que ser explícitamente reconocidos como servicios de salud y entonces es una actividad esencial. Luego, si son una actividad esencial, todos los centros de tratamiento deben de contar con un fuerte vínculo con el sector salud para contar con los equipos de protección disponibles. Estamos hablando de mascarillas, guantes, gafas, que los espacios estén sanitizados y tener protocolos para cuando suceda un caso de contagio pueda ser referenciado de manera inmediata. Entonces, bueno, esta carta que emite la Federación y estas otras organizaciones internacionales a los gobiernos es de vital importancia para poder crear una alianza estratégica entre gobierno y sociedad civil. Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito emitió una serie de sugerencias sobre el tratamiento, la atención y la rehabilitación de personas con trastornos por consumo de drogas en el contexto de la pandemia. En estas sugerencias, lo más importante es que esta oficina sugiere que debe haber una continuidad en los servicios de tratamiento y por nada del mundo se tiene que marginar a los usuarios de drogas de la hospitalización. Entonces, esto significa que los centros de rehabilitación, las comunidades terapéuticas, tienen que tener un acceso para proporcionar estos servicios a los usuarios de drogas. Se tiene que garantizar la seguridad del personal y de los pacientes. Los centros tienen que estar satinizados, como dijimos en el documento anterior. Se tienen que proporcionar información y los medios para protegerse. Hay que apoyar a las personas sin hogar, que en el caso, por ejemplo, de la población en situación de calle, es muy común que haya consumo de drogas. Y no hay que negar los servicios de hospitalización a los consumidores de drogas. Entonces, este documento, por supuesto, que refuerza la postura de la Federación Latinoamericana y de alguna manera se convierte en una referencia para todas las secretarías de salud de los estados. Entonces, hasta aquí creo que vamos avanzando en este tema. Y por su parte, en México,
La Comisión Nacional contra las Adicciones emitió una circular para que las entidades federativas cumplieran estas medidas establecidas por la Oficina de las Naciones Unidas, ratificando todas y cada una de las recomendaciones. Aquí cabe señalar que en nuestro país existen 2.157 establecimientos residenciales de tratamiento. Casi en su totalidad son servicios proporcionados por organizaciones de la sociedad civil. Y de alguna manera siempre ha habido como una situación, o sea, sí ha habido un trabajo en conjunto con el sector salud. De hecho, normativamente, y está establecido en la ley, la Secretaría de Salud, a través del CONADIC, tiene que estar verificando que los servicios estén funcionando bien, que se respeten los derechos humanos, que haya una perspectiva de género y que los servicios sean de la mejor calidad posible. Sin embargo, en México, los centros de tratamiento organizados proporcionados por sociedad civil, en general son programas en donde voluntariamente las personas que tuvieron una adicción se rehabilitan y proporcionan el servicio y crean un centro. Entonces lo hacen de una manera muy precaria, improvisan casas para establecer el centro de tratamiento. La mayoría de las veces no tienen un espacio adecuado. El funcionamiento siempre es muy limitado económicamente. No cuentan con los equipos suficientes. Entonces esto hace un contexto muy particular de los servicios de tratamiento. Ellos, por supuesto, requieren todo el apoyo de gobierno para que los programas cuenten con toda la infraestructura, los recursos humanos, técnicos, para poder funcionar mejor. Pero estamos en ese proceso de fortalecimiento que aún es incipiente. Entonces, si antes de la pandemia, antes del COVID-19, teníamos dificultades para elevar la calidad de los servicios, ahora esto se agudiza. Porque el hecho de que exista COVID no solamente lo tiene en una situación vulnerable previa, sino que se incrementa el riesgo. Yo creo que este es un punto que hay que tener en cuenta, porque de esta manera el sector salud tiene que ver una prioridad en cómo controlar y cómo apoyar a los centros de tratamiento para que todas las medidas se cumplan de una manera adecuada, ¿no? Entonces yo creo que esa es una tarea muy, muy importante que se tiene que realizar y supongo que sucede algo parecido en los otros países de la región. Tenemos una situación muy particular, bueno, muy particular en México, pero que es digamos que pasa también en la mayoría de los países. En México tenemos el 15% de las personas con dependencia están en un centro de tratamiento y el 85% se encuentra sin tratamiento, insertos en sus comunidades y en sus familias. Entonces, aquí tenemos dos tipos de población que tienen una situación de dependencia al consumo de drogas, los que están en los centros y los que no están en un servicio de tratamiento. Esta situación es complicada porque ahora pensamos, ¿y dónde te agarró el COVID? Si tú estás en un centro de tratamiento, pues eres en cierto sentido afortunado porque vas a gozar de los servicios de un equipo que proporciona actividades terapéuticas, procesos, actividades de reinserción social y estás de alguna manera protegido porque ya hay una serie de medidas establecidas. Entonces, está bien que cuentes con todo este apoyo y este servicio. Pero si no lo estás, entonces quiere decir que o puedes estar deambulando en las calles, puedes estar con tus amigos en la comunidad o puedes estar en casa. Aquí yo creo que el mensaje más importante es justamente a todas estas personas que tienen problemas de consumo y que no cuentan con un servicio de tratamiento. Entonces, ¿qué recomendamos? En primer lugar, como toda la población, se tienen que cumplir con las medidas sanitarias de quédate en casa y de distanciamiento social. Pero hay que tener cuidado con una posible confusión o sinergia entre confinamiento y exclusión social. Es decir,
que si una persona que se encuentra sin opciones de desarrollo, de educación, de salud, aparte está en casa y se intensifica ese nivel de exclusión social, pues obviamente estamos en un grave problema. Principalmente hablamos de las comunidades marginales. Entonces, yo creo que esta es una referencia muy importante donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado en que el quédate en casa no sea implementado como una manera más intensa de exclusión social. Al contrario, tenemos que ver cómo estas comunidades marginales pueden tener ciertas condiciones para poder enfrentar de mejor manera la crisis del COVID. Igual que los centros de tratamiento, pero ahora en sus propias casas. Entonces, ¿qué hacer en el confinamiento? Proponemos una serie de herramientas que utilizamos en las comunidades terapéuticas. Una frase célebre del movimiento de comunidades terapéuticas es sobre cuál es el método que utilizamos para dar el tratamiento y es la de el método de cambio es la misma comunidad. En este caso, tendríamos que pensar que bajo estas circunstancias, la familia puede ser el principal recurso de contención para todos los miembros y para las personas con problemas de consumo. Es decir, no vas a poder salir a recibir un servicio de tratamiento, no va a venir nadie, ningún especialista a proporcionarte ayuda a tu casa. Entonces, si lo que cuentas es con los mismos miembros de la familia, ¿cómo estructuramos a partir de este grupo actividades, estrategias para poder dar contención? Y hablamos de contención en todos los niveles, no nada más frente al consumo de drogas, porque puede haber problemas de relación de pareja, puede haber problemas de violencia de género y por supuesto también de consumo de drogas. Entonces, no es que se piense a la familia como un respaldo para la persona que consume drogas. Es todos los que componen la familia tienen de alguna manera una propia problemática y el mismo sistema familiar puede ser un recurso para su contención. Yo creo que esto es fundamental porque se tienen que activar estas herramientas y poder responder a esas necesidades inmediatas a las que nos vamos a enfrentar todos, absolutamente todos. Entonces, si esto lo tomamos un poquito más operativamente, podríamos proponer que en las mismas familias puedan hacerse reuniones de organización con distribución de responsabilidades para poder desarrollar las tareas cotidianas de la casa. Lavar trastes, preparar comida, reunirse un rato, convivir, hacer un juego, ver una película, hablar, sobre todo hablar entre nosotros como familia. Entonces, estas reuniones diarias de organización y distribución de responsabilidades se convierten en un espacio para planear la vida diaria, darle de alguna manera un sentido, y también es un espacio donde se puede confrontar a la persona que no cumple con sus responsabilidades. Que no cumpla, por ejemplo, alguien que tenía la tarea de investigar algunos temas o preparar la comida o hacer alguna compra y que no lo hizo, por supuesto que tiene repercusión para todo. Entonces, confrontarlo no en un sentido punitivo, sino en un sentido de qué está pasando y qué te sucede. Porque hiciste algo que afecta a todos, pero también puede ser que no te diste cuenta porque estás ensimismado en alguna problemática propia. Eh, entonces, estas reuniones pueden ser, sí, muy operativas a nivel de organización, pero también es un espacio para percibir cómo está el otro y si está presente en toda esta dinámica familiar o está ausente, ¿no? Que ya podría ser un síntoma de algún problema emocional que esté atravesando o una situación de crisis. Entonces, estas reuniones son sencillas, se pueden pensar de una manera muy práctica, y pueden ser una herramienta muy valiosa, que dependiendo del uso que se le dé puede tener mayor o menor profundidad. Pero baste decir que sirve para organizar la vida cotidiana y detectar alguna situación de crisis de alguno de sus miembros. Después, creo que hay situaciones especiales de crisis.
si se da un brote de violencia, si se da una transgresión a cierta regla de convivencia y entonces saliste, conseguiste droga y te intoxicaste, o alguien no cumplió con sus tareas y se encerró en su cuarto, si es que tiene cuarto, o no quiere saber nada de nadie y quiere estar ensimismado sin interactuar. Entonces, estas situaciones de crisis tienen que ser manejadas de alguna manera por la propia familia. En primer lugar, eh, lo, lo, el, la peor medida es no hacer nada, omitir que está sucediendo, negarlo. Esto pone a la situación eh, grave porque entonces cuando no se hablan las cosas, se actúan. Entonces es mejor hablar de los enojos, de los resentimientos, de los corajes, de los miedos, que actuarlos. Y entonces huir, drogarse, pelear, golpear, ¿no? Entonces las situaciones de crisis tienen que ser manejadas y en el primer momento que la familia detecte que está sucediendo algo en alguien, es necesario sentarse todos juntos y plantear, explicitar la situación y ser muy empáticos con ella para tratar de ayudar al otro o ayudarse como grupo, ¿no? Porque si uno está bien, los demás están bien. Entonces tiene que haber esta herramienta de manejo de conflictos en donde todos los miembros tienen que estar con las antenas bien puestas y en el primer momento decir, aquí está sucediendo algo raro, vamos a sentarnos a platicar. Entonces eso es otra herramienta aparte tendríamos la primera que tiene que ver más con una tarea de organización y confrontación. Esta segunda, una herramienta para atender crisis. Y otra más puede ser a lo mejor hacer como de forma cotidiana, una vez al día, un pequeño espacio, tal vez puede ser la sobremesa, puede ser un rato por la tarde, en donde cada quien diga cómo se está sintiendo con esta situación, sin que medie una situación de crisis, sin que medie una transgresión o que no realizó alguna tarea, estarnos habituando a platicar un rato de cómo nos estamos sintiendo. Poder traducir en palabras los problemas emocionales es la primer medida terapéutica que podemos hacer en esta situación de COVID. Hacerlo nosotros mismos en nuestras casas, tratando de motivar a todos para poder hacer este ejercicio, poder quitar las resistencias de, como no estamos acostumbrados a hablar de nuestras emociones, como preferimos quedarnos callados, como que no le encontramos sentido y como tampoco es una práctica que realicemos en la mayoría de las familias, entonces tal vez en un primer momento suene y parezca como ridículo, como no me animo, como esas son tonterías. Hay que vencer esa primer barrera, esa primer resistencia para poder llegar a esa posibilidad de expresarnos y después cuando lo empiecen a hacer, se darán cuenta que esto es algo muy nutritivo, alimenticio para los vínculos y las relaciones positivas dentro de la familia. Otra tarea, otra herramienta que podemos utilizar, llevamos 3, la cuarta, hay que alimentar nuestros vínculos. Claro, ahora lo podemos hacer solamente de manera virtual. Entonces, por contacto telefónico, por WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, poder saber cómo están todas las personas que no son significativas, saber cómo está la abuela, cómo está el cuñado, el hermano que vive en otro lugar, los amigos, poder establecer contacto con ellos y saber en qué situación se encuentran, expresarles preocupación y necesidad de saber cómo están porque nos interesan y a su vez también nosotros poder expresar con otras personas fuera de la familia lo que estamos viviendo y experimentando. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. No es lo mismo lo que uno puede hablar con un compañero de la calle, de la universidad o del trabajo, a lo que puedes comentar con tu hermana, tu mamá, tu papá. Entonces, esta es otra posibilidad muy importante que, por eso yo decía, no hay que confundir confinamiento con exclusión social.
aunque estemos en casa, el quédate en casa no quiere decir que te marginas, te excluyes y pierdes tus vínculos. Tenemos que mantenerlos y esta es una enorme condición de salud, ¿no? Entonces hay que alimentar esos vínculos, hay que establecer contacto con los amigos, y poder sobrellevar de mejor manera esta situación. Por supuesto, hay que estar bien informados, hay que cuidarse de todas las noticias falsas que están invadiendo todas las redes sociales y solamente hacer caso a todas aquellas fuentes que están garantizadas porque son objetivas o científicas. Eh, hay que evitar los rumores, hay que evitar cualquier fake news, estarla propagando y evitar situaciones de espantar, de atemorizar a, a nuestra propia familia y a nuestros amigos. Entonces, esa sería otra muy importante. Y tal vez cuando se detecte que la situación dentro de la familia está desbordada, y está desbordada porque las situaciones de crisis se tradujeron en medidas extremas de violencia, de consumo o de que no pueden mediar los conflictos entre la familia, ahí es importante y necesario recurrir al apoyo terapéutico de un especialista. Entonces, en todos los países tenemos líneas telefónicas de asistencia. Yo te recomiendo que si tienes un problema de consumo, pues puedas establecer contacto con un consejero terapéutico, y que estos especialistas, si se requiere, ayuden a mediar una reunión familiar. Porque a veces es muy difícil escucharnos el uno al otro dentro de una misma familia. Somos más proyectivos, no nos escuchamos y siempre estamos a la ofensiva. A lo mejor necesitamos en ciertas ocasiones la mediación de alguien externo, en este caso un especialista terapéutico, que nos ayude a tener una reunión en mejores términos y podamos escuchar mejor. En general, creo que estas serían como las principales herramientas que tenemos. Por supuesto que cuando se hagan todas las salidas de casa y regresos, tomemos todas las precauciones. Y en caso de que se dé una situación de contagio, si es asintomático, bueno, pues va a estar complicado porque seguramente toda la familia se va a contagiar. Pero es sintomático y aparece en alguien principalmente que tiene una situación de vulnerabilidad o porque es adulto mayor, entonces estamos hablando de los padres principalmente, o porque es una persona con dependencia, entonces ahí no hay que esperar y se tiene que actuar rápido para que sea atendido en un hospital y en caso de ser necesario, internado en el hospital. Entonces, creo que esto hace un conjunto de posibilidades que son importantes. Hay otras que me parecen que podemos ir considerando que van más allá del núcleo familiar y se refieren más al ámbito comunitario. Si tú vives en una colonia y todos hay una convivencia vecinal, cierta organización, hay una relación afectuosa entre los vecinos, también es importante que podamos hacer algunas medidas en la misma comunidad. Yo imaginaba el otro día que podrían hacerse una especie de rondines a ciertas horas del día, que puede ser principalmente la noche, y estarnos cuidando entre los vecinos y la misma comunidad. Por ejemplo, siempre hay una familia donde no hay un control preciso y alguien puede salir y puede intoxicarse en la calle. Puede encontrar a otro compañero y hacer una mancuerna para estar consumiendo en la calle. Entonces, yo creo que como vecinos y como personas conocidas y cercanas, podemos establecer un rondín por la comunidad y poder establecer estas medidas de cuidado. Y si encontramos algunos de los jóvenes adolescentes eh, en la noche, ya con una disposición de estar largo rato ahí, o consumir alcohol u otras drogas, poder de una manera afable
y respetuosa, pedir que cumplan con las medidas de contingencia porque es una manera de cuidarse todos. Entonces, yo creo que este enfoque es importante porque hasta ahorita hemos escuchado principalmente que es el sector salud el que implementa todas las acciones de prevención. Desde mi punto de vista, creo que es prioritario que estos enfoques permitan la participación ciudadana. Entonces, las comunidades también tienen herramientas para poder cuidarse. Entonces, ¿qué mejor que los adultos de una misma comunidad o sus líderes puedan establecer esta medida para acompañarse, para ver cómo están los jóvenes, es decir, cómo está el espacio público a nivel comunitario y cómo ese espacio comunitario puede reunir también condiciones de control frente a las posibilidades de contagio, ¿no? Entonces, si hay gente que entra y sale, pues siempre eh, proveer información para que tome las medidas necesarias. Si hay una familia que, por ejemplo, no tiene ni cubrebocas, ni alcohol, gel, mascarilla, y tiene que estar saliendo por todos lados, pues hay que ayudarles. Si es un comerciante y tampoco puede dejar la actividad de venta, pues entonces hay que cuidarlos. Hay que cuidarlo. Si alguien de plano no tiene, por ejemplo, alimentos y su fuente de trabajo se agotó, se canceló, hay que alimentarlos. Que tenemos grupos de la tercera edad, hay que reunir ciertas condiciones de cuidado con ese grupo de la tercera edad y proveerles todo lo que necesitan. Y esto todo puede ser una dinámica a nivel comunitario. Entonces, ayer hubo una conferencia muy interesante de nuestro subsecretario de Salud, López Gatell, e hizo entrevistas a razón del Día del Niño, le hizo, contestó las preguntas de muchos niños. Y es increíble la capacidad de entendimiento que tienen y lo concreto y práctico que son en sus dudas, en sus cuestionamientos. Entonces, no solamente pensemos a los niños como alguien que hay que escucharlo. No, ellos se expresan y se expresan con buen sentido y pueden incluso participar. Los adolescentes y los jóvenes también pueden adquirir un protagonismo muy importante en esta serie de cuidados. Los adultos mayores y en cuestión de organización y estructura social de la comunidad, los líderes tienen una función importante. Entonces, activar estos mecanismos en donde los mismos ciudadanos pueden estructurar toda una organización para la protección es muy importante. Yo creo que estos son los principales aprendizajes que nosotros tenemos de comunidad terapéutica. Hemos visto cómo esto funciona de una manera muy eficaz y eficiente con los grupos, con grandes grupos, estoy hablando de 100, 200, 300 personas, y cómo cuando un colectivo actúa de una manera afín, bien organizada, es muy eficaz en todas las labores que se plantean. En este caso, siendo la prioridad atender la contingencia, yo creo que los colectivos pueden dar grandes enseñanzas, grandes muestras de lo que se debe hacer frente al COVID. Bueno, pues esta es nuestra aportación. Nuevamente le mando saludos a Fabián y a todos los presidentes de los países de las federaciones de Latinoamérica. Un gran abrazo a todos y quédate en casa. Gracias.